Buenas noches, mis hermanos. De nuevo por aquí para dar un pequeño estudio de la pregunta ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Vamos a revisar cinco puntos con la luz de la palabra. Con 5 puntos dice, el primer punto es: debes reflexionar sobre tu vida y entonces abandonar todo aquello que contraría la voluntad de Dios. Uno es arrepentirse y la otra es dar buenos frutos, y vamos a revisar dos versículos bíblicos. El primero se encuentra en Mateo capítulo 3 del 7 al 10. Vamos a la lectura. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, gritándoles: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahí estamos viendo que tenemos que tener frutos de arrepentimiento, no frutos para salvarnos, sino frutos de arrepentimiento, de que sabemos que la regamos, sabemos que lo echamos a perder y no queremos volverlo a cometer, porque en nuestro corazón sabemos que está mal y no lo queremos volver a hacer, no queremos volverlo a cometer. Ahora vamos a revisar Hechos capítulo 3, aquí rapidito. Vamos a leer el versículo 19. Hechos 3, 19 a la letra dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. ¿Qué quiere decir? Arrepiéntete y conviértete a Cristo, y lo vas a hacer sinceramente. Y la sinceridad se manifiesta en que vas a hacer las cosas buenas y vas a evitar las cosas malas. El punto número 2: debes reconocer que Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados. Así lo hicimos todos, porque Él entregó su vida como rescate de nosotros. Para el punto número 2 vamos a irnos a Romanos capítulo 5. Vamos a leer el versículo 9 y el 10. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, si siendo pecadores Él nos salvó, ahora ya siendo de Cristo, ¿verdad? Pero le repito, hay que dejar de hacer las obras que hacíamos antes: robar, mentir, las borracheras, fornicaciones, adulterios, todo eso. Y vamos a ver también, para apoyar el punto número 2 que dice: debes reconocer que Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados. Vamos a ir a Tito 2:14, que la letra dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y
purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si se fijan, comenzó diciendo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, o sea, para salvarnos. Y eso es lo que debemos de reconocer, es lo que nos pide el punto número 2. Punto número 3. Debes pedirle que se convierta en el Señor de tu vida, reconociendo abierta y públicamente que Jesús no solo es tu Salvador, sino tu Señor. Vamos a ir a Primera de Juan 2:23. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Cómo se confesa? Con la mente no, con el corazón no, hablando. Se confiesa hablando. Y donde haya gente, no, que sea público. Hay casos donde muchos lo han hecho escondidos, pero debe ser público. Que no se avergüence, lo voy a hacer aquí porque soy muy tímido. No, público. Y también dice, a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, lo confiesas públicamente y tienes la potestad de ser hecho hijo de Dios. Vamos a ver Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a ver Romanos 10:9. Romanos 10:9, voy rapidito, pero pueden regresar el video porque se va a quedar en la nube. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y de una vez le leo el 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es cuando usted y yo aceptamos por primera vez al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Hasta el punto número 3 es aceptar al Señor Jesucristo. Reflexionar sobre nuestra vida para arrepentirnos, reconocer que Jesús murió por nuestros pecados y pedirle que sea nuestro Salvador personal. Ahora el punto número 4, nacer de nuevo del agua, el bautismo. Dice que el bautismo es para el perdón de los pecados. Fíjense cómo lo hacía Juan Bautista al principio en Marcos 1:4. ¿Verdad? Ese mismo Juan que les decía hipócritas que fueran a hacer frutos de arrepentimiento y no nada más, fueran hipócritamente a bautizarse. O sea, esto no se hace hipócritamente. Lo voy a hacer nomás porque los demás lo están haciendo. Lo voy a hacer nomás para asegurarme de que ya tengo este requisito, pero en realidad no lo hace de corazón. Dice en el 1:4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, arrepentirse. Si no te arrepientas, estás perdiendo tu tiempo y simplemente te fuiste a dar un baño, pero no te bautizaste. Tienes que estar realmente arrepentido en tu corazón de tu mal proceder. Vamos a leer una historia de Jesús y Nicodemo, porque también decimos que muere el hombre carnal y nace el hombre espiritual ya unido a Cristo, que es salvado por Cristo y gobernado por Cristo. Vamos a ir a esta historia que se encuentra en Juan capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 6, ¿verdad? Muchos dicen que no es el parteaguas de la vida, pero sí,
Nosotros cuando nacemos entero, nuestro bautismo también es de cuerpo entero porque bautismo quiere decir sumergimiento. A ver, vamos a ver. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Eran de los que más conocían la ley mosaica, la ley de Moisés, la ley dada a Moisés por Dios. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hasta ahí. Quiere decir que cuando nosotros nacemos por primera vez de nuestra madre, nacemos en carne y en pecado a consecuencia. Pero aquí a lo que está diciendo el Señor Jesucristo es de que a la hora que somos bautizados en agua, simboliza que estamos naciendo en el Espíritu. Entonces ahí comenzamos una nueva vida de la carnalidad a la espiritualidad. Entonces ahí comenzamos nosotros, Jesucristo ahí empezó su ministerio, ahí empezamos nosotros a vivir nuestra vida espiritual. Y como dijo Jesús aquí, de cierto te digo, en el número 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo y esto es en el bautismo en agua de cuerpo entero, que no le falte ni un pelo a los que tienen. Que no les falte un dedo, que no les falte la frente, porque hay veces que como que entran al agua pero se defienden, ¿no? Hay que entrar completitos porque completitos nacemos. Y vamos a revisar otra historia que me encanta. El punto número 5. Si crees, nada impide que seas bautizado. Vamos a revisar, es Hechos 8:29. Dando la tita dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén.
Entonces aquí es, si usted cree en este estudio que hemos dado acerca del Señor Jesucristo, del arrepentimiento de sus pecados, de aceptarle, de confesar públicamente, aceptar a Jesucristo en su corazón, aceptarlo como gobernante de su corazón, de su vida, si usted cree que Él murió por sus pecados, a usted nada le impide nacer de nuevo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? 5 puntos. Debe reflexionar sobre su vida y entonces abandonar todo aquello. Debe reconocer que Jesús murió en la cruz para perdonar sus pecados. Debe pedirle que se convierta en el Señor de su vida. Nacer de nuevo del agua. Y si cree, nada le puede impedir que sea bautizado. Vamos a ver aquí. Está entrando una llamadita, se me olvidó ponerle ahí no molestar. Entonces, hermanos, espero que este pequeño estudio les sirva para tomar una decisión muy importante en su vida, que es aceptar al Señor Jesucristo en su corazón y dar el paso de obediencia en el bautismo. Y como dijo Pedro, cuando Cornelio, el centurión romano, del italiano, cuando el centurión romano se le evangelizó y fue lleno del Espíritu Santo con toda su familia, con todos los de su casa, también dijo eso: ¿quién soy yo para negarles el agua? Así es que estamos a sus órdenes. Y que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, Padre Santo, por este estudio que nos ha dado en esta noche. Espero que sea de bendición, Señor, para mis hermanos como ha sido para mi vida. Le damos gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias por guiarnos en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Ahora sí que pasen muy buen día, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted haya visto este video. Que Dios me los bendiga. Se despide ustedes, hermano Rigo, de Célula Pentecostal Soldados de Cristo. Amén.